Hola, soy Marco Fajardo y esta es una nueva entrevista del Mostrador. En esta ocasión estamos con el escritor uruguayo Fernando Putazzoni. Él será parte de la Feria del Libro de Ñuñoa que comenzará el próximo 29 de febrero en Santiago. Uruguay es el país invitado de esta edición y Fernando vendrá, entre otros, a hablar de su más reciente libro llamado Nosotros los Vencidos. Muchas gracias, Fernando, por recibirnos. Bueno, gracias a vos por la entrevista, por la posibilidad de comunicarme con los lectores chilenos. Y sí, voy a ir a presentar un libro que en realidad es un libro chileno, ¿no? Porque es un libro que se desarrolla íntegramente en Chile, y cuenta una historia protagonizada por uruguayos, pero también por chilenos. Así que me voy a sentir muy a gusto con las presentaciones. Bueno, no es el primer libro de Fernando que tiene que ver con Chile. Él antes había escrito una novela extraordinaria relacionada con la Operación Cóndor. Cuéntanos un poco más de tu más reciente obra. En realidad, yo tenía como una espina clavada porque cuando yo vivía en Chile, a principios del año 73, durante el gobierno de Allende, yo era un chiquilín, un muchachito, hace 50 años de eso, ¿no? La situación era muy difícil y el golpe de Estado estaba en el horizonte. Es decir, era algo que todos podíamos olfatear en el aire, ¿no? Así que a mí me pidieron, otros uruguayos, que yo, si podía ir a un lugar que se llamaba el Cajón del Maipo, a ver si por ahí se podía cruzar hacia Argentina en caso extremo, a través de la cordillera, porque tenían información de que había unos pasos. Así que fuimos cuatro eh, muchachitos, dos parejas, dos varones y dos mujeres, a San José de Maipo e intentamos hacer un recorrido por los caminos de esa zona, rumbo al este, es decir, a Argentina. Y estuvimos un fin de semana, habremos caminado un par de kilómetros, se deben haber enterado hasta, no sé, en todos lados de que estábamos ahí y volvimos destrozados. Y era en verano, ¿no? Así que yo informé, les avisé que por ahí era imposible cruzar. Pero después me enteré que hubo un grupo de uruguayos que cuando el golpe de Estado intentaron cruzar por ahí. Y me quedó el remordimiento de no haber sido tal vez lo suficientemente enfático o claro en mi advertencia de que por ahí no se podía cruzar. Esos uruguayos que intentaron cruzar eran seis, de los cuales tres fueron desaparecidos en un cuartel que había en ese momento en Puente Alto, que era un regimiento de ferrocarrileros, al mando de un coronel llamado Mateo Durruti. Mateo Durruti fue el principal responsable de la desaparición, aunque también intervinieron otros militares. Y cuando se produce la sentencia en el juicio a este señor, a Durruti, y a los otros altos mandos que estaban ahí, se me ocurrió que yo tenía que investigar eso y tenía que contar cómo había sido la historia. Entonces me contacté con los sobrevivientes, me contacté con algunos militares que habían estado en el 73 en el cuartel de Puente Alto, me contacté con otra gente que había padecido también ese momento terrible en la historia que fue el golpe de Estado y me pareció que era útil, necesario y bueno dejar esa historia contada de la manera más rigurosa posible. Esa es un poco la historia. Me queda la duda, ¿qué pasó con los otros tres? Me imagino que estuvieron detenidos. ¿Qué fue de ellos? ¿Cómo salieron de Chile? Bueno, los otros tres fueron conducidos, fueron torturados, por supuesto, sometidos a simulacros de fusilamiento cuando los capturaron y después en el cuartel de Puente Alto fueron muy torturados, sobre todo por un señor que ya murió, un coronel, que no quiero ni mencionarlo, murió siendo brigadier del ejército. Y después fueron trasladados al Estadio Nacional y estuvieron un mes en el Estadio Nacional hasta que un embajador sueco que se llama Harald Edelstam, una extraordinaria persona, ya fallecido,
pujó y logró sacarlos del Estadio Nacional, se los llevó bajo su protección y los embarcó en un avión a todos para Suecia, en un avión de SAS para Suecia. Hasta el último minuto, los servicios de inteligencia chilenos estuvieron tratando de evitar que se fueran, porque los militares uruguayos, que ya habían dado el golpe de Estado y estaban en dictadura, que a esas personas que estaban detenidas en el Estadio Nacional, quedan 59 uruguayos. Y todos se fueron hacia la embajada, la mayoría después se fue a Suecia, aunque algunos decidieron irse para la Argentina. Esos 3 que sobrevivieron se fueron para Suecia, los 3. Y con ellos pude conversar después. Pero ellos eran parte del grupo de estos uruguayos liberados por un oficial de ejército que después murió también. Pues, Exactamente. Él era el mayor que estaba a cargo del servicio de extranjería en el campo de prisioneros del Estadio Nacional. Tomó la decisión de liberar a los uruguayos y lo hizo a la luz del día con asistentes y con funcionarios que tomaban nota y firmas, etc. Y al otro día un teniente coronel del ejército le pegó un tiro en la cabeza y lo mató a este oficial. Pero me parece que fue una persona que... Iván Lavanderos, ahora me acordé. Lavandero fue una persona que tuvo una actuación muy destacada en tomar la decisión de dejar libres a los uruguayos, que por otra parte había de todo ahí, había unas monjitas que las habían hecho prisioneras en una población, había obreros que estaban trabajando en Chile, había bailarines de ballet que estaban... es decir, no era un grupo de revolucionarios que habían ido a Chile a hacer la revolución, sino que eran uruguayos que estaban en Chile por distintas razones, ¿no? Bueno, todos esos se salvaron por un pelo de ser fusilados, como fueron fusilados otros, ¿no? ahora, en la investigación de este libro, ¿tú fuiste a Suecia? ¿Cómo fue el trabajo para el... No, a ver, yo tenía contactos con varios de los protagonistas de esta historia que sobrevivieron y 2 de ellos viven en Uruguay. O sea que el trabajo fue convencerlos de que hablaran, Mm. porque son recuerdos muy duros, muy difíciles, y en general cuando uno vive eso durante muchos años lo tiene encerrado y no lo puede verbalizar, digamos. Y a partir de ahí empecé una investigación, logré hacerme por vías, que no importa cuáles, con el expediente del juicio a los militares. Ahí se nombra una serie de personas, un carabinero, un oficial de investigaciones. Logré entrevistarme con ellos y fui armando el rompecabezas de cómo había sido el episodio. Desde el primer momento, desde el momento en que ellos eran de que hubo un golpe de Estado en Santiago, porque ellos vivían en un lugar, ahora no sé cómo será el ingenio, pero en aquel entonces era un grupito de casas en la precordillera, ¿no? Un caminito y no había más nada. Se enteraron por la radio del golpe de Estado, desde ese momento hasta el momento en que logran salir de Chile rumbo a Suecia. Mm. Y hay otro plano en el que cuento el deterioro, digamos, de este oficial, del coronel Durruti, que durante todo el juicio, ¿verdad? Él tuvo varios juicios por violaciones a los derechos humanos y crímenes, etc., ¿no? Eh, Te diría que fue un viaje emocionalmente complejo, ¿no? Tanto para mí como también para ellos, ¿no? Porque incluso supongo que para un militar recordar episodios tan indignos, con buena fe hacerlo, ¿no? Es decir, recordarlo desde el corazón, sin ostentación, sin orgullo, tal vez hasta con un poco de vergüenza. Debe haber sido muy difícil, ¿no? Ahora tú has optado por escribirlo como una novela, en vez de, uno podría decir, una investigación periodística. Por qué tomaste esa decisión estética, digamos? Bueno, no es una decisión estética, en realidad yo creo que las etiquetas a mí por lo menos no me gustan, ¿no? Es decir, ¿qué es una novela y qué no es una novela? ¿Qué es ficción y qué es no ficción? Yo siempre digo que
la famosa etiqueta de la non-fiction de los americanos, debería llamarse non-fiction fiction, es decir, la ficción de la no ficción, porque cada vez que hablamos, cada vez que utilizamos el lenguaje, todos, en todos los ámbitos, estamos creando con las palabras, estamos creando una verdad o una realidad que es diferente de la realidad en sí. Entonces, a mí no me interesa, es más, puede ser una novela, pero por momentos puede ser un reportaje periodístico, por momentos es un ensayo y por momentos es una recopilación de documentos, porque yo transcribo muchos documentos del juicio, transcribo conversaciones que yo tuve con los sobrevivientes, con uno oficial del ejército que dirigió un pelotón de fusilamiento y fusiló a un pobre muchacho, un chileno de 20 y pocos años. En fin, las etiquetas no me gustan. No me interesa si lo califican como novela o como reportaje. Yo soy consciente de que hago periodismo con la literatura, pero también soy consciente de que hago literatura con el periodismo. Entonces, es una especie de trenza ahí que me parece que yo por lo menos no me interesa destrenzarla. Me interesa que quede bien trenzadita, ¿no? Entonces, ¿es una novela? Bueno, sí, puede ser una novela que cuenta hechos que ocurrieron. Puede ser un reportaje que está escrito con un aire literario. Puede ser muchas cosas. Cada uno lo podrá calificar como quiera. Fernando, tú me contabas antes de comenzar a grabar que vas a tener varias actividades también relacionadas con lo ocurrido que cuentas en este libro. Sí, porque me encontré y pude trabajar con ellos y se los agradezco en el propio libro al final, en una página de agradecimientos. Pude trabajar con gente vinculada a instituciones civiles, de la sociedad civil, que trabajan con la memoria de aquellos tiempos. Hay una casa memoria justamente en la zona de Ñuñoa, hay otra en Puente Alto, hay otras personas trabajando en otros lugares de Santiago, y me parece que eso es muy importante. Y creo que la realidad política y social chilena me reafirma la importancia de trabajar esa memoria desde el lugar que cada uno considere adecuado, ¿no? Con mucha gente trabajé yo, y gracias a esa gente, esas historias que estaban perdidas, que casi nadie conocía, pudieron rescatarse y tener un lugar. Fíjate que un grupo de esta gente de la Casa Memoria organizaron y realizaron un homenaje colocando un monolito con una inscripción allá arriba en la cordillera, en el lugar donde estos 3 uruguayos fueron capturados y finalmente desaparecidos, ¿verdad? Entonces me parece que es muy importante. No olvidar me parece que es muy importante. Recordar y señalar me parece que es muy importante, sobre todo en una sociedad como la chilena, que tuvo un cáncer llamado Augusto Pinochet, que ha hecho metástasis, y bueno, hay muchos pacientes que todavía no han sido diagnosticados, por decirlo así. Entonces, ayudar al diagnóstico y a que ese cáncer definitivamente sea destruido y borrado, creo que le va a hacer mucho bien a todos los pacientes, que somos todos los latinoamericanos, porque Pinochet fue un cáncer mundial, fue la cuna del neoliberalismo económico, Chile, al costo de miles y miles de vidas. Ese fue el cáncer, y ese cáncer todavía no ha sido extirpado. El presidente Boric dijo que iba a ser la tumba del neoliberalismo, Chile, que había sido la cuna y que iba a ser la tumba. Que por favor no se olvide de esa promesa. Bueno, muchas gracias Fernando por tu tiempo y te deseo mucho éxito durante la estadía en nuestro país. Gracias, Marco. Te mando un enorme abrazo y un gran saludo para todos los chilenos. Descubramos el viaje de un libro y los eslabones que componen su ecosistema.
Escritoras, editoriales, distribuidoras, críticos, mediadores, libreros y lectores. La literatura es un arte que también podemos disfrutar en colectivo. Conoce el arte del oficio en el tercer Festival Internacional del Libro y la Lectura de Ñuñoa, FIL 2024.